Nunca pensé que terminaría escribiendo esta historia. Durante meses, intenté convencerme de que todo fue una coincidencia, un fallo del teléfono, una mala noche, una simple sugestión causada por una leyenda famosa. Pero hay algo que todavía no puedo explicar, y es que si hoy me atrevo a redactar esto de forma anónima, es porque mi antiguo teléfono, destruido por completo desde aquella tarde, volvió a encenderse hace poco solo para mostrarme una última imagen, una fotografía que yo jamás tomé. Desde aquella visita a Key West, mi hijo de 10 años no volvió a mencionar a Robert, ni una sola vez. Y créanme, mi hijo era el niño más curioso que conocía. Amaba las historias de terror, los lugares embrujados, y siempre me pedía leyendas antes de dormir. Pero después de estar frente a esa vitrina, cada vez que alguien pronuncia el nombre de Robert, su rostro cambia por completo. Es como si su mente intentara bloquear un recuerdo aterrador. No quiero fama, no quiero que nadie investigue mi identidad, solo quiero dejar una advertencia. Si algún día visitan Cayo Hueso, entran al museo y se encuentran frente a esa pequeña figura sentada detrás del cristal, tengan mucho cuidado con la forma en que le hablan. Yo cometí el error de pensar que era solamente un muñeco viejo, y esa fue la peor decisión de mi vida. Todo comenzó con mi abuelo. Él vivió en Key West a finales de los años 60, trabajando como marinero. Un hombre fuerte, acostumbrado al mar, a las tormentas y a escuchar historias que otros considerarían imposibles. Jamás fue una persona supersticiosa. De hecho, se burlaba de quienes creían en fantasmas. Pero había un solo tema que cambiaba su actitud por completo: la historia de una vieja casa victoriana en la calle Eaton, donde solía vivir un artista llamado Gene Otto. Mi abuelo decía que, al pasar frente a esa vivienda durante las madrugadas, algo extraño ocurría en la parte alta. Siempre veía una pequeña silueta inmóvil detrás de la ventana, del tamaño de un niño. Al principio pensó que era una sombra o el reflejo de las luces nocturnas, pero tiempo después empezó a escuchar algo peor: una risa. No era una risa humana, era una voz ahogada, apagada, como si alguien intentara reírse desde el interior de un juguete viejo. Mi abuelo aseguraba que esa risa siempre aparecía cuando caminaba en soledad por la acera y que justo después sentía una mirada pesada clavada en su espalda desde la ventana. Él nunca supo explicar lo que vio, pero siempre terminaba la anécdota con la misma advertencia: hay cosas que parecen simples objetos, hasta que descubres que tienen memoria. Durante años creí que solo era una leyenda familiar que pasaba de generación en generación, hasta el verano pasado. Mi esposa, mi hijo y yo decidimos viajar a Key West. Había un lugar en particular que mi hijo llevaba semanas pidiendo visitar: el Museo Fort East Martello, la residencia de Robert. El niño estaba fascinado. Había visto videos, leído artículos y quería comprobar la leyenda con sus propios ojos. Sinceramente, yo pensaba que todo era una exageración turística. Para mí, no era más que un juguete antiguo dentro de una caja de vidrio. Incluso recuerdo haberle dicho a mi esposa en tono de burla: en cuanto lo vea 5 minutos, se le va a pasar la emoción. No sabía lo equivocado que estaba. Al entrar a esa sala en particular, el ambiente cambió drásticamente. La temperatura en el resto del museo era normal, pero frente a la vitrina de Robert, el aire se sentía pesado, helado, como si esa pequeña habitación tuviera su propio clima. Mi hijo se acercó lentamente al cristal
y se quedó observándolo en absoluto silencio. Ahí estaba el muñeco, sentado con su traje de marinero, su león de peluche y ese rostro gastado de tela. A su alrededor había cientos de cartas pegadas, personas pidiendo perdón, rogando que la mala suerte terminara, disculpándose por faltarle al respeto. En ese momento volví a pensar que todo era parte del espectáculo para impresionar a los visitantes. No le di importancia, y ese fue mi primer gran error. El segundo fue hablarle. Había un pequeño cartel que advertía que, antes de tomar una fotografía, se debía pedir permiso y mostrar respeto a Robert. Mi esposa lo leyó con prudencia, mi hijo también, pero yo solo sonreí. Con el teléfono en la mano, apunté la cámara hacia el cristal y dije en voz alta, sonriendo: «Bueno, Robert, voy a tomar una foto. Espero que no te moleste». Lo dije como una broma pesada para hacer reír a mi familia. Mi esposa me miró seriamente, y justo cuando iba a presionar el obturador, mi hijo me tomó del brazo. Su voz sonó grave, apagada. «Papá, creo que no quiere que le tomes la foto». «No pasa nada, hijo. Solo es un muñeco», respondí, y presioné el botón. Un simple clic resonó en la habitación. De inmediato, la pantalla de mi teléfono se congeló. Comenzaron a cruzarse líneas blancas distorsionadas. El sistema dejó de responder y el aparato comenzó a calentarse de forma extrema, como si la batería estuviera ardiendo por dentro. Tuve que soltarlo del impacto. Antes de que la pantalla se apagara por completo, mostró la fotografía capturada durante una fracción de segundo. La imagen no se veía tomada desde mi ángulo. Parecía enfocado desde adentro del cristal, mucho más cerca. Mi hijo, respirando agitado, me miró a los ojos y me dijo algo que heló mi sangre. «Papá, Robert estaba mirando a la cámara, pero ahora te está mirando a ti». Volteé hacia la vitrina. El muñeco seguía en la misma posición, pero su cabeza, que antes estaba inclinada hacia un lado, ahora parecía estar ligeramente girada hacia donde yo estaba parado. No lo vi moverse, y eso fue lo peor. Fue esa sensación perturbadora de saber que algo cambió de lugar cuando parpadeaste. Nos fuimos del museo en completo silencio. Esa misma noche, en la habitación del hotel, la sugestión dio paso al terror real. A las 3 de la mañana me desperté de golpe. La habitación estaba en penumbra total. Mi esposa dormía a mi lado y mi hijo en la cama contigua. Entonces, escuché un paso, un crujido pequeño, lento, sobre el piso de madera. Luego otro. Los pasos no venían de la cama de mi hijo. Venían desde la esquina más oscura del cuarto, cerca del armario. Me incorporé en la cama y susurré con miedo: «Hijo». No hubo respuesta. En lugar de eso, escuché el roce inconfundible de tela vieja arrastrándose por el suelo, acompañado por el chasquido sordo de pequeños botones chocando entre sí. Mi cuerpo quedó completamente paralizado. No podía mover los brazos, no podía gritar, ni siquiera podía despertar a mi esposa. Con la poca luz de la ventana, vi una silueta pequeña inclinada sobre la cama de mi hijo. Estaba observándolo dormir. Lentamente, esa figura giró la cabeza hacia mí. No pude ver un rostro, pero en medio de la oscuridad brillaron 2 puntos claros, como el reflejo sordo de 2 botones de coser. La presión en mi pecho era insoportable. Estuvo ahí durante minutos que se sintieron eternos, hasta que la sombra pareció disolverse en la nada y recuperé el movimiento. Al encender las luces, mi hijo dormía plácidamente, pero a la mañana siguiente descubrimos que la maleta de mi esposa estaba abierta y la ropa revuelta. En la tapa del equipaje había una marca clara, como una huella pequeña de polvo con la forma de una mano infantil. Las puertas y ventanas del cuarto habían estado cerradas con seguro toda la noche.
Al regresar a mi ciudad, llevé el teléfono a reparar. El técnico me miró extrañado y me dijo que los circuitos internos estaban completamente fritos por una descarga extrema e inexplicable, como si el celular se hubiera quemado desde adentro sin haber tocado agua ni recibido un golpe. Fue ahí cuando recordé las cartas del museo. Entendí que la gente no estaba actuando. Lleno de culpa y por precaución, escribí una carta a mano. Pedí disculpas por mi arrogancia, por haberme burlado y por no respetar algo que no comprendía. Envié esa carta por correo directamente a la dirección del museo para que la colocaran junto a Robert. A partir de ese momento, las pesadillas cesaron y la paz volvió a mi hogar. O al menos eso creía, hasta hace unas semanas. Aquel teléfono viejo, que llevaba meses arruinado en un cajón, encendió su pantalla por un par de segundos antes de morir definitivamente. Solo mostró una sola imagen, la foto original de la vitrina. Al ampliarla, me di cuenta de algo espantoso. Robert no miraba al frente, miraba directo a la lente, y en el reflejo del vidrio, justo detrás de mí, mientras tomaba la foto, se distinguía claramente la silueta de una pequeña figura vistiendo un traje de marinero. Desde ese día no he vuelto a pisar Key West, ni me he vuelto a burlar de una leyenda. Si algún día visitas Fort East Martello y te encuentras frente a esa vitrina, recuerda mi historia y dime, si ves el cartel que te pide hablarle con respeto antes de tomar una foto, ¿lo harías por precaución o pensarías que todo es un juego? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tal vez la pregunta no es si Robert puede escucharnos, sino si estamos listos para lo que ocurre cuando decide responder.